Y ahora nos vamos a preguntar, ¿hay aspectos valiosos en la perspectiva de género? Alguno quizá le puede escandalizar esto. Estoy diciendo que es un arma oculta de Satanás, estoy diciendo que es algo realmente muy grave, que provoca sufrimiento, destrucción. ¿Puede haber algo valioso? Bueno, la fe a nosotros nos potencia en nuestra capacidad racional de buscar la verdad. Y aquí cito frases de tres grandes. Justo hoy es San Ignacio de Loyola, que es como el gran maestro, el gran padre espiritual en el área del discernimiento. Él nos invita también, como en cierto modo, volviendo a poner en juego la palabra de Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. También nosotros en este ámbito tenemos que discernir, tenemos que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Porque en la perspectiva de género y en estas aproximaciones, incluso hay un documento que se llama Varón y Mujer los creó, que es de la Congregación para la Educación Católica, habla de los estudios de género. En los estudios de género, en la perspectiva de género, hay elementos valiosos que nosotros podemos tener en cuenta y que se pueden transformar para nosotros en caminos de evangelización. Otra verdad, otra frase que me encanta es de Santo Tomás de Aquino. Él dijo, y Juan Pablo II lo citó en la Fides et Ratio, toda verdad, la diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. Es muy fuerte. Puede haber afirmaciones de todas estas personas que yo cité anteriormente, los filósofos, las feministas, que sean verdaderas. Y si son verdad, proceden del Espíritu Santo. Y nosotros podemos recoger y encontrar allí una semilla del verbo, algo desde lo cual construir un diálogo sano, fuerte y fecundo también con aquellos que hoy piensan distinto, tomando en cuenta aquello que en su discurso, en su aproximación, en su lenguaje es verdadero. Y finalmente, el personaje de la derecha es Gilbert K. Chesterton. Si bien la frase no la dijo textual, sí en uno de sus libros tiene esta idea. Las herejías son verdades que se han vuelto locas. En cada afirmación de la ideología de género vamos a encontrar algunas verdades enloquecidas, aspectos de la realidad, pero que lamentablemente se enloquecen, se salen del conjunto y se transforman como en el punto de partida de una visión errónea. ¿Mm? Pero nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que tratar de tener esta actitud también de discernimiento, de apertura a la verdad, que no es subjetiva, que no es una verdad relativa, no, la verdad es objetiva y es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Pero incluso en un discurso erróneo, en una ideología, nosotros podemos reconocer elementos de verdad. ¿Cuáles son los aspectos valiosos? Tal vez podríamos desarrollar más, también en el libro y en las charlas yo desarrollo más extensamente. Lo primero es reconocer la discriminación hacia las mujeres y las personas con atracción al mismo sexo. Porque frente a estos discursos, una veces podría cerrarse y decir, no, todo es mentira, todo es un ataque del enemigo contra la familia, y no detenerse a pensar que ciertamente en la historia de la humanidad, pero también hoy, la mujer ha sido relegada, ha sido pospuesta, ha sido marginada, ha sido víctima de violencia. Las personas con atracción al mismo sexo, las personas con un estilo de vida homosexual, cuánto han sufrido. Y esto no lo digo así desde el punto de vista ideológico, sino que como persona, uno también tiene que hacerse cargo de que muchas veces no pudo expresar amor, respeto y cariño. Los varones que estamos presentes aquí en esta charla, al menos yo, debo reconocer que siendo niño, quizás hasta siendo adolescente, ¿cuántas veces aquella persona que tal vez tenía alguna forma de ser un poquito más delicada, que tal vez se expresaba de un modo distinto al resto de los varones, lo hemos hecho objeto de violencia verbal, de bullying, de menosprecio, de marginación injusta? ¿Cuántas veces hasta golpes o hasta agresiones en la índole sexual? Entonces, no se trata de decir, no, no, acá no existe, eso es mentira, porque la misma iglesia, desde Juan Pablo II, ha reconocido que no siempre la iglesia supo
levantar su voz contra la injusta discriminación hacia mujeres o personas con atracción al mismo sexo. Y esto tenemos que reconocerlo. Y en cierto modo, eso se puede transformar para nosotros, especialmente en algunos ámbitos, como en una bandera que nosotros tenemos que tomar. A ver, yo tomo la bandera de la no discriminación, de de rechazar y repudiar la injusta discriminación. Yo estoy en contra de la injusta discriminación y esa bandera es mía. ¿Y por qué es mía? Porque soy hijo de Dios y porque Dios es padre de todos y porque Dios condena al pecado pero ama al pecador. Por lo tanto, yo voy a luchar en contra de toda forma de marginación injusta contra cualquier tipo de persona. Voy a tomar la bandera que hoy por hoy parece que la tienen los enemigos de la iglesia, de los derechos de las personas. ¿Quién estaría más capacitado de tomar esa bandera? Pero no inventando falsos derechos, porque aquí es donde entramos siempre como en este lenguaje civilino y tramposo. Se empieza hablando de derechos, pero se termina justificando la violencia, ¿no? Como cuando se dice, no, la mujer tiene que ser igual al varón. Bueno, entonces como el varón puede mantener relaciones sexuales y desentenderse de las consecuencias, la manera de asegurar la igualdad de la mujer con el varón es asegurar sus derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción y aborto. Pero entonces yo no estoy luchando por los derechos de todas las mujeres, porque ¿quién defiende los derechos de las mujeres por nacer, de las niñas que están gestándose en el vientre de sus madres? Entonces, la lucha por los derechos es un terreno donde podremos decir la cancha está embarrada, pero nosotros también podemos entrar y decir, "Oh, ¿quién más que aquel que se sabe hijo de Dios y somos los discípulos de el Verbo hecho carne, vamos a defender los derechos auténticos de todas las personas?" Porque en la primera generación de derechos humanos había un cierto consenso. El problema es esa segunda y tercera generación de derechos, donde ya comienza a transformarse en privilegios para algunos y en privación de la libertad de conciencia, de expresión e incluso de la libertad religiosa para otros. En tercer lugar, reconocer el impacto de la cultura a la hora de modelar la masculinidad y la feminidad. Uno de los caballitos de batalla del discurso feminista y de la perspectiva de género es que ha habido roles o estereotipos masculinos o femeninos demasiado rígidos. Y nosotros tenemos que decir, es verdad, esto es verdad. Y nosotros también, como cristianos, estamos en contra de esos estereotipos demasiado rígidos, porque Dios nos ha hecho a nosotros únicos, originales e irrepetibles, porque hay muchas formas de ser auténticamente masculinos y auténticamente femeninos. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, la Iglesia Católica también ha luchado muchísimo contra estos falsos estereotipos o estos roles impuestos muchas veces a los varones o a las mujeres. El rol de el varón mujeriego, varón que va por la vida coleccionando placer y dejando a su paso mujeres con las cuales nunca se comprometió efectivamente. Ese es un estereotipo, el estereotipo machista que lamentablemente ha estado vigente y todavía puede estar en algunos lugares. Y la iglesia siempre ha criticado eso como un falso estereotipo de la masculinidad. Entonces nosotros también reconocemos que existen roles, que existen estereotipos que es necesario relativizar, pero al mismo tiempo reconocemos que hay una esencia de lo masculino y de lo femenino que debe permanecer. Y allí es donde tenemos que encontrar ese punto de equilibrio adecuado, que nosotros lo vamos a encontrar especialmente en la teología. La cultura sí incide a la hora de modelar la masculinidad y la feminidad. Hay expectativas, eso es verdad, pero también es verdad que la biología juega un papel, que el cuerpo transmite y tiene un lenguaje, y que hay elementos de lo masculino y lo femenino que no son meras construcciones culturales, son consecuencias de nuestro cerebro masculino o cerebro femenino, del influjo de las hormonas y de la diferente configuración interna que tiene también nuestro mundo interior, nuestras potencias, imaginación, sensibilidad, nuestra manera de vincular lo afectivo y lo racional, etcétera. No todo es cultural. ¿M? Entonces, ni todo es biológico, ni todo es cultural. Hay un elemento cultural innegable,
que se combina con lo biológico y con la libertad personal. Y así se configura la identidad sexual de cada uno, desde algo que viene dado, desde algo que es heredado o recibido de la sociedad y de mis propias decisiones. Y por eso la importancia del proceso de identidad sexual. Me llamó muchísimo la atención y lo puse en el libro, cómo ese documento Varón y Mujer los creó, recoge esto y lo recoge casi citando con un lenguaje muy parecido a la psicología profunda. Dice el documento, la formación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú diferente de mí, reconozco la esencia de mi yo. La diferencia es la condición de la cognición en general y del conocimiento de la identidad. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad, diferencia sexual. Las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre-hijo, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación. El lenguaje es un poco técnico, pero claro, nosotros también reconocemos que hay un proceso. Justamente hay que custodiar ese proceso. Y esa es una de las mayores locuras de la ideología de género. Cuando el niñito está elaborando su identidad sexual, cuando está descubriéndose, aceptando, asumiendo que es varón o que es mujer, viene alguien y le dice, no sé si sos varón, no sé si sos mujer, ¿estás seguro? Pregúntate, vos podés ser lo que vos quieras. En lugar de transmitirle seguridad en la línea de su dimensión corporal, se le transmite confusión e incertidumbre. Por eso, nuestra crítica a la ideología de género no es solo porque nosotros decimos, bueno, nosotros somos católicos y no queremos que nos impongan algo que es contrario a la Biblia. Por supuesto, esa es una base y podemos defender la libertad religiosa y está muy bien que así lo hagamos. Pero hay algo que es todavía más claro y que está en juego y que nos une también con aquellos hermanos que no profesan la fe católica. Nosotros la rechazamos a la ideología de género porque es falsa, dañina y destructora, a la luz no solo de la fe, sino también de la razón humana. Voy a pasar por diferentes argumentos, vuelvo a decir, en el libro y en los otros videos largos los desarrollo con detalle. Lo primero que rechazamos es el estatismo exacerbado y la negación de los derechos de la familia. Que esto se haya impuesto y que esté prohibido disentir y que si alguien quiere decir no, yo no pienso así, se lo cancele y que se lo excluya a veces de puestos de trabajo o de lugares de reconocimiento social. Las leyes aún siguen reconociendo a la familia esta libertad de pensamiento, libertad educativa para con sus hijos. Nos siguen reconociendo también a los creyentes la posibilidad de ejercer nuestra libertad de culto, que implica también de asumir una antropología diferente a la que se nos quiere imponer. Desde el punto de vista filosófico, podríamos decir que la ideología de género es una reedición del dualismo cuyo máximo exponente en la antigüedad es Platón. Platón, entre muchas otras expresiones, es aquel que acuñó esta frase de que el cuerpo es la cárcel del alma, presentando no una dualidad de diferentes dimensiones, en mí hay algo material y algo espiritual, sino un dualismo. Para Platón, el ser humano es el alma, el cuerpo es una cárcel transitoria y la persona, primero a través de la sabiduría y de la filosofía y luego después de la muerte, se va a liberar del cuerpo. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado en este lenguaje actual que hay personas que dicen estar encerradas en un cuerpo equivocado? Pero en el fondo lo que se está visualizando es un dualismo. El yo se identifica con la conciencia, con mi subjetividad. Y para nosotros eso es falso. ¿Por qué? Porque no solo por la fe, sino por la razón, yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo no es un envase, un estuche, un vehículo, un descartable. Mi corporalidad es la dimensión visible de mi persona. Por lo tanto,
no puedo escindir ambas dimensiones. Son distintas, pero no puedo contraponerlas. Tan unidos están en mí lo biológico y lo espiritual, lo corporal y lo espiritual, que se manifiestan muchas veces mis emociones en mi cuerpo, cuando estamos nerviosos, preocupados, estresados, se manifiesta de mil maneras en mi salud física, pero también mi salud física repercute en mi bienestar espiritual. Es que soy una unidad, cuerpo espiritual, soy un espíritu encarnado, soy un cuerpo espiritualizado. Entonces, ese dualismo que se quiere promover a veces de manera implícita contradice mi experiencia. En mi experiencia, mi cuerpo y mi alma son uno, aunque sean distintos, son uno. Yo soy unidad sustancial de cuerpo material y alma espiritual. Desde el punto de vista de la psicología, tenemos que decir que hasta ahora prácticamente todas las escuelas psicológicas veían en la aceptación de mí mismo y la aceptación de mi propia realidad un signo de salud mental. Y prácticamente a lo largo de toda la historia y hasta muy poco tiempo atrás, si una persona se autopercibía distinta de lo que era, se le decía simplemente, bueno, esta persona tiene un problema, tiene una patología. Por eso es una verdadera locura consagrar la autopercepción como criterio de realidad. Eso es lo que hace la ley de identidad de género. Si yo voy y digo, no, yo me siento mujer, el Estado argentino me dice, muy bien, le vamos a cambiar su DNI. Si yo soy preso, estoy preso en la cárcel de varones y digo, me autopercibo mujer, aun cuando tengo mi cuerpo con su configuración masculina, en el Estado argentino me van a decir, muy bien, lo vamos a trasladar a la cárcel de mujeres, así y tal cual yo estoy. Pero esto es trágico, no solamente por estas situaciones que ya existen, ya han existido, sino también por lo que implica en otras áreas, porque así como hay personas transgénero, existen también personas transespecie y que han dicho, bueno, yo la verdad que no soy una persona humana, yo soy un dragón y bueno, yo me autopercibo dragón y eso uno en otra época hubiera dicho, pobre persona, tiene un problema. Hoy personas así han encontrado profesionales, entre comillas, profesionales de la salud, que los han sometido a cirugías estéticas para que esa persona conforme su aspecto físico con su autopercepción. Y esto es un camino sin retorno. Si yo puedo ser transgénero o transespecie, ¿por qué no puedo ser transedad? Se mandó a algunas situaciones como muy absurdas, si no fueran un poco grotescas, como tantas historias que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado. En cuarto lugar, criticamos la ideología de género porque en esa definición de sexo, que está en la base, al menos de muchísimas de las expresiones, hay una negación de los avances de la ciencia, de los modernos descubrimientos de la embriología e incluso hoy también de las neurociencias. En ese folleto que yo les contaba, decía que el sexo se asignaba al nacer, de acuerdo a que una persona tuviera genitales masculinos o femeninos. Pero eso es una burrada. Eso expresa una gran ignorancia. En el fondo no expresa ignorancia, expresa malicia y un reduccionismo. Porque en el fondo oculta lo que ya sabemos, al menos desde hace 5 décadas, que desde el primer instante de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, esa primerísima célula ya es sexuada, XX o XY. Hay algunas personas que tienen un síndrome, puede ser el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, por el cual esa persona no es XX o XY, sino que tiene otro tipo de configuración, ese cromosoma sexual. Pero eso pasa pero muy pocas veces y es una patología. Lo normal en el ser humano, en la especie humana Homo sapiens, es que seamos XY o XX. Y cada una de nuestras células expresa esta dimensión sexuada. Es que el sexo no reside
en el genital, como lo marcaba el dibujito, sino en cada una de nuestras células. Más aún, y esto alguno lo habrá escuchado, otro no, parece un argumento súper valioso. Se decía desde la ideología de género que la sociedad impone desde el nacimiento una serie de expectativas que son las que van modelando un modo de ser masculino o femenino. El de la mujer más tierno, más afectuoso, más volcado a cuidar los niños, a cuidar la vida, a los bebés, a la cercanía, a la ternura. El varón más agresivo, más enfocado en lo racional, en lo abstracto, en las cosas. Y esto hay que deconstruirlo, porque eso no tiene nada que ver con la naturaleza, eso es meramente algo fabricado por la cultura. Pues bien, hoy por hoy se sabe que a partir de la sexta semana de gestación, séptima semana y ya de un modo nítido a partir de la octava semana, están formadas en el varón y en la mujer las gónadas, es decir, los órganos que van a producir los gametos, sea los testículos o los ovarios, pero que además tanto los testículos como los ovarios tienen otra función, que es segregar las hormonas que van a ser más preponderantes en el varón a la mujer. Bueno, en el caso del varón, los testículos, a partir de la octava semana de gestación, segregan testosterona en una proporción, en una cantidad mucho mayor que en el caso de las mujeres, donde también hay presencia de testosterona, pero en niveles mucho menores. Y esta testosterona, que se va a irrigar por todo el cuerpo del varón y va a irrigar, por supuesto, también el cerebro, va a hacer que la configuración del cableado neuronal del varón sea distinto que el de la mujer. Por lo tanto, y aquí quiere llegar el argumento, cuando nace un niño y una niña, sus cerebros son diferentes. En el caso de la niña, hoy está estudiado y comprobado que hay mucho mayor cantidad de conexiones interhemisféricas. El cuerpo calloso está mucho más poblado. Por eso la niña, desde el nacimiento y en esta base biológica, tiene mucho más integradas la dimensión racional y la dimensión afectiva. Por eso se dice que el cerebro del varón, en cambio, es como que tiene cajitas, está como más segmentado. Y esto hace que varón y mujer se predispongan de manera diferente ante la realidad. Hay estudios hechos con recién nacidos, en el libro también y en el video más extenso cito los nombres de los autores, donde se comprueba que mujeres, niñitas recién nacidas, prestan una particularísima atención a todo lo que tiene rostro humano, personas, muñecos, etc. En cambio, los niños, los varones, inmediata e intuitivamente prestan mucho mayor atención a las cosas, a los objetos, a todo aquello que tiene partes. Es que somos distintos y no solo por los roles y los estereotipos de la cultura, sino que nuestros cuerpos nos señalan una orientación diferente. El diseño del cuerpo de la mujer, con sus concavidades, con ese espacio interior que se va a desplegar luego como útero matriz y que va a ser el lugar donde va a poder gestar la vida, ese diseño del cuerpo hace que la mujer tenga una mucho mayor predisposición para la acogida. En cambio, el diseño del cuerpo del varón para la salida de sí y para la transformación del mundo que está fuera de él. Por eso, cuando se dice, como lo dijo John Money a los papás de los gemelos Reimer, y como dicen también hoy, no, nacemos neutros, la sociedad es la que nos impone uno u otro sexo en modo de comportarnos, eso es falso. Hay una base biológica y hay muchísimas investigaciones también al respecto. También como una crítica a la ideología de género, podemos señalar el ocultamiento, la negación de los problemas reales de salud física y mental originados por el cambio de sexo. Hay un estudio publicado en la revista The New Atlantis que demuestra con estadísticas, con investigaciones muy serias, que las personas que se han sometido a cambios de sexo tienen muchísimos mayores problemas de salud, tienen muchísimas más dificultades, tanto en la salud mental como en la salud física.
Ni hablar de esto tan terrible que ocurre cuando a niños muy pequeñitos, a los 8, 9, 10 años, les han aplicado bloqueadores de pubertad, porque sabemos que la pubertad no es solamente el proceso por el cual surgen los caracteres sexuales secundarios y se desarrolla la capacidad generativa. La pubertad implica el desarrollo de todos prácticamente los sistemas del cuerpo humano. Cuando se le bloquea la pubertad a un niño, se está impidiendo su adecuada madurez incluso a nivel neurológico y cerebral. Y sobre todo tiene una consecuencia tremenda que para muchos de ellos implicará la infertilidad de por vida. Por eso es una verdadera locura desde el punto de vista de los derechos de los niños que un pequeñín diga, yo no quiero ser varón, quiero ser mujer, y ese pequeñín que en ningún país tiene derecho a hacer acciones comerciales, ni a votar, ni a viajar, ni a vivir solo, se le permita, en base a su pedido o a lo que siente en ese momento, tomar una decisión de tal trascendencia. Yo no niego que pueda haber niños que sufran enormemente a causa de la disforia de género, pero el problema no está en el cuerpo, el problema está en el corazón, el problema está en su identidad. Porque si el problema está a nivel de su identidad, se modifica el cuerpo. Hay ahí una verdadera contradicción. Y esto lo dice uno de los estudiosos, cuyo nombre después le voy a pasar. Dice, es una contradicción que al mismo tiempo se diga que la identidad es fluida, es líquida, y que un niño que dice no sentirse a gusto, en lugar de ayudarle, bueno, si la identidad es líquida, vamos a ayudarte a que puedas modificar tu autopercepción, se le empieza a aplicar hormonas. Y este hombre decía, yo no quiero ser mal pensado, pero permítanme sospechar de que aquí también hay altísimos intereses comerciales y económicos, que hay gente que lucra con los implantes, con las prótesis, con las hormonas, con los tratamientos, con las cirugías. Es la industria farmacológica y la industria también de estos tipos de operaciones la que está detrás de que tan fácilmente a pequeños que no tienen en ningún otro ámbito de la vida poder de decisión, se los admita a realizar este tipo de cirugías. Y cada vez van surgiendo más personas que se arrepienten de una decisión que tomaron sin estar adecuadamente informados, sin saber cuáles eran las consecuencias. Entonces, desde el punto de vista educativo, podemos decir que es un grave error confundir lo que es aceptar a las personas adultas y sus decisiones libres con la difusión de mentiras que perturban el desarrollo sereno de los niños. Sí, puede ser que en un aula haya un niño con disforia de género, pero eso no te da derecho a generarle a todos sus demás compañeros la duda sobre su identidad. Es un verdadero crimen. Si hay un adulto que elige un estilo de vida X y lo hace en libertad, por las heridas o por la ideología que tenga, nosotros no le vamos a impedir, no vamos a ir y lo vamos a criminalizar. No pedimos para esa persona de ningún modo sanciones ni la cárcel, pero que no nos impongan a nosotros aceptar que eso sea lo correcto. Ahora bien, con los niños no. Recordemos las durísimas palabras de Jesús. Aquel que escandalice a uno de estos pequeños merece ser atado a una piedra de moler al cuello y arrojado en el mar. Una expresión tan fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros niños tienen ya tantos dramas, tanta incertidumbre en muchas áreas. ¿Por qué generarles una más? ¿Por qué llevarlos por el camino de la confusión y de la duda? ¿Por qué no invitarlos a caminar en la luz y en el gozo y en la aceptación de quienes son y decirles, si tienen un cuerpo de varón, vos sos un hermosísimo varón y tenés todo lo que es necesario para ser un buen varón? Y si a veces no te sentís a gusto, vas a ver que de a poco vas a ir descubriendo el gozo y la alegría de ser un auténtico varón. Y a todas las niñitas, preciosas niñitas, confirmarlas en su belleza personal como mujeres, en la belleza de la auténtica feminidad y en el rol insustituible de la mujer en el mundo, en la sociedad y en la iglesia. No confundamos, no sembremos la confusión en el corazón de los niños. ¿Qué podemos hacer entonces frente a esto? Bueno,
También podríamos detenernos muchísimo más. Sí, pedir a Dios siempre ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas, tener la bondad de corazón, poder amar a todos, porque a eso nos invita nuestro Señor Jesucristo. Pero amarnos significa aprobar, apoyar, consentir la mentira, el error y el engaño. Amar a todos, pero no amar el error. Tenemos que conocer más, abrazar plenamente la antropología cristiana con las consecuencias que trae, con las consecuencias morales, éticas, pedagógicas, educativas que implica la antropología cristiana. Bueno, como ustedes saben, también nos dedicamos junto con María Fernanda Quinteros a difundir la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. A mí me impresiona mucho el carácter profético que tiene los escritos de Ratzinger, que en el año 85, 87, 97 hablaba de estos temas con muchísima clarividencia. Bueno, podemos decir que Juan Pablo II fue aún más clarividente. Se vio venir esta crisis tremenda, porque al negar la dimensión procreativa del acto conyugal, en el fondo se ponían las bases para comenzar a entorpecer la comprensión de todo, y por eso dedicó las catequesis de 5 años de su pontificado prácticamente a hablar sobre el amor humano en el plan divino, sobre la verdadera belleza de la masculinidad y la feminidad. Y entonces la teología del cuerpo, que fue concluida en cuanto a su exposición en 1984, casi 40 años antes, nos comenzaba a decir dónde tenemos que buscar el fundamento profundo de la comprensión auténtica de lo que es ser varón y ser mujer. Cada uno de nosotros tiene que ocupar con responsabilidad la propia misión educativa. Algunos de ustedes son padres, algunos de ustedes son padrinos, o son docentes, o son catequistas, son evangelizadores. Ocupar nuestra responsabilidad. Lo primero es vivir con pasión mi propia identidad y con radicalidad. Porque el modo de contrarrestar esta ola de confusión es abrazar el don de Dios que se revela en nuestros cuerpos, en nuestra llamada a vivir el amor, cada uno de acuerdo a nuestra vocación. Entonces, si sos varón, vivir con plenitud tu masculinidad. Si sos mujer, abrazar con toda la intensidad y la belleza el don de tu feminidad. Es que el mundo necesita varones y mujeres convencidos de que es hermosísimo ser varón y es preciosísimo ser mujer. Y después, además de esta vivencia gozosa y plena, no quedarnos callados cuando debemos hablar, dar testimonio, levantar la voz, aconsejar, corregir, compartir, esclarecer, publicar. Cada uno sabrá, si estamos abiertos al Espíritu Santo, el dónde, el cómo y el cuándo. Porque esto también es importante, discernir qué batallas debemos dar cada uno y dónde debemos darla. Y esto no lo digo a modo de juicio, porque también me ha pasado a mí. Quizás a veces uno enfoca su discurso, su mensaje, su anuncio, o en las redes sociales, o en dar charlas, o en pelear el nivel legislativo, y está muy bien, y algunos lo tienen que hacer, y probablemente muchos lo tienen que hacer, pero cuidado, porque el enemigo también podría salirse con la suya si estás demasiado enfocado en la batalla exterior y descuidas pasar tiempo con tus hijitos o con tus nietos, o compartir y vivir con alegría el don de tu matrimonio, o vivir con gozo tu experiencia de lo masculino, de lo femenino en tu comunidad parroquial, o en tu grupo, o en tu movimiento. Discernir qué batallas debemos dar y cómo debemos darla. Y si nos sentimos llamados a una batalla en particular, prepararnos intelectual, espiritual y emocionalmente, como el Señor nos quiere, con un corazón ardiente, con la certeza de que la verdad nos ha sido donada y que es una luz que no se puede esconder, sino que es para todos. Quiero cerrar la charla de hoy con un texto que conocía de Ratzinger, pero cuando busqué la fuente, yo conocí un fragmento, me fascinó poder compartírselo de un modo más extenso. Es una pequeña entrevista
Y le preguntan allí a Benedicto XVI. Santidad, en sus encíclicas propone una antropología fuerte, un hombre habitado por el amor de Dios, de racionalidad ampliada por la fe, un hombre que tiene responsabilidad social gracias a la dinámica de caridad recibida y dada en la verdad. Santidad, en este horizonte antropológico en que el mensaje evangélico exalta todos los elementos dignos de la persona humana, purificando las escorias que oscurecen el verdadero rostro del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, usted ha reafirmado en repetidas ocasiones que este redescubrimiento del rostro humano es una fuente de gran esperanza para el continente europeo y no solo. ¿Puede explicar las razones de su esperanza? O sea, la pregunta tiene que ver con que el Papa proponía una antropología fuerte, una antropología que, bueno, confrontaba con visiones distintas en el mundo y el Papa las proponía con esperanza. Quiero terminar con un mensaje de esperanza. ¿Cuáles son estas esperanzas de Benedicto XVI en 2012 y que ojalá que cada uno de nosotros hoy pueda recibir como un regalo y abrazar? La primera razón de mi esperanza consiste en que el deseo de Dios, la búsqueda de Dios está profundamente grabada en cada alma humana y no puede desaparecer. Ciertamente, durante algún tiempo, Dios puede olvidarse o dejarse de lado. Se pueden hacer otras cosas, pero Dios nunca desaparece. Simplemente es cierto, como dice San Agustín, que nosotros los hombres estamos inquietos hasta que encontramos a Dios. Esta preocupación también existe en la actualidad. Es la esperanza de que el hombre siempre de nuevo, también hoy, se encamine hacia este Dios. Es que por más que la cultura nos diga, yo soy Dios, yo me autocreo, yo me construyo, eso es mentira. Es que buscamos algo más y anhelamos algo más y deseamos algo más grande. Hemos sido creados para la comunión con ese absoluto. El deseo de Dios no lo puede borrar ninguna ideología y sigue estando presente y está presente incluso en el corazón de aquellos que hoy confrontan con nuestra visión. La segunda razón, esta es la que más me gusta, consiste en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo, la fe en Cristo, es simplemente verdad y la verdad no envejece. También se puede olvidar durante algún tiempo, es posible encontrar otras cosas, se puede dejar de lado, pero la verdad como tal no desaparece. Fíjense qué valiente. Las ideologías tienen un tiempo determinado, parecen fuertes, irresistibles, pero después de un determinado periodo se consumen. Pierden su fuerza porque carecen de una verdad profunda. Son partículas de verdad, pero al fin se consumen. Alguien había dicho, y yo siempre repito, la ideología de género va a caer, se va a autodestruir. ¿Por qué? Porque es falsa, porque la mentira tiene patas cortas, porque tarde o temprano nos vamos a chocar con la realidad de que era toda una falacia. Por supuesto que no es que tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando que la ideología de género se caiga, porque en el camino muchos sufren, muchos lamentablemente toman caminos erróneos, pero tenemos que saber que va a caer, no se puede sustentar, es un ídolo con pies de barro. El Evangelio, en cambio, es verdadero y por lo tanto nunca se consume. En todos los periodos de la historia aparecen sus nuevas dimensiones, aparece en toda su novedad, para responder a las necesidades del corazón y de la razón humana, que puede caminar en esta verdad y encontrarse en ella. Y así, por esta razón, estoy convencido de que también hay una nueva primavera del cristianismo. No es una primavera numérica, es verdad, pero uno me toca a veces ser testigo de cómo el Espíritu Santo va suscitando nuevo fervor, nuevas luces, nueva profundidad en tantos lugares de la iglesia, y todas volviendo al Evangelio. Por eso cuando alguien dice el Evangelio es retrógrado o bueno, la iglesia se tiene que actualizar, no sabe lo que dice. Es que el pecado es viejo, el pecado es antiguo, el pecado atrasa. Lo único nuevo es la vida de Jesucristo, que lo hace todo nuevo. El tercer motivo, señala el Papa, es que esa inquietud se manifiesta en los jóvenes de hoy. Jóvenes que ya han visto las ofertas de las ideologías y del consumismo,
pero perciben el vacío de todo esto, su insuficiencia. El hombre ha sido creado para el infinito, todo lo infinito es demasiado poco. Por eso vemos cómo en las generaciones más jóvenes esa inquietud se despierta de nuevo y cómo se ponen en el camino. Estos jóvenes que buscan la verdad, que la descubren como un cimiento profundo de la civilización, ese cristianismo es verdadero y la verdad siempre tiene un futuro. Ojalá que nos quedemos con este sabor de esperanza. Para alguno quizá dice, demasiado optimista el Papa. Bueno, créanme que es así. Dios me permite de alguna forma ver estos brotes de estas pequeñas primaveras que van surgiendo también en la vida en medio de tanta oscuridad. Vamos a pedir entonces al Señor que, como decía el Evangelio de hoy, cada uno de nosotros, enamorado del cristianismo, enamorado de la visión cristiana, sea levadura en la masa. Que la pequeña certeza que se puede encender en el corazón crezca, crezca, crezca cada vez más hasta convertirse en un gran arbusto y que otros puedan venir a cobijarse en las ramas de ese arbusto. Cuando un cristiano se enamora de Cristo y del Evangelio, ese cristiano se transforma también en cobijo para otras personas. A esa intención y con ese deseo entregamos todo este encuentro a nuestro Dios uno y trino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.